Vamos a presentar un proyecto dentro del stand Agritech Murcia. Nosotros somos una empresa de ingeniería, nos llamamos OTK Soluciones y pertenecemos a la Asociación Agritech Murcia. Vamos a presentar un proyecto en el cual queremos mostrar la integración de nuevas tecnologías para la optimización energética y la optimización del uso del agua en la nueva agricultura para conseguir proyectos sostenibles. Este proyecto se lleva fraguando desde hace muchos años, lo llevamos trabajando muchos años junto con la comunidad de usuarios de Sierra de Gádor y hemos tenido la oportunidad de presentarlo para financiación a la Sociedad Española, a la Sociedad Estatal de Inversiones Agrarias. Y ahora mismo está en el trámite de a ver si se conseguirá la financiación. Hoy nos honra aquí el presidente de la Sociedad Española de Inversiones Agrarias para asistir a la presentación. Sin más, voy a empezar a presentar el proyecto. Bueno, como he dicho, es en la comunidad de usuarios de Sierra de Gádor, está en el ejido, la superficie que se va a modernizar son 1.600 hectáreas y con unos beneficiarios estimados de alrededor de 1.500 usuarios. El origen del agua son aguas subterráneas y ahora vamos a explicar un poco en qué consiste el proyecto. Como podéis ver aquí, esto es una representación de un estudio que hizo el Instituto Geominero de España hace unos años, un estudio muy sesudo y muy profundo sobre la caracterización de los acuíferos de la Sierra de Gádor. Estos acuíferos es una agrupación de acuíferos que es bastante complicada. Hay acuíferos inferiores, hay acuíferos superiores o de cobertera y todos, de alguna manera o de otra, han formado parte de el agua que se ha utilizado para regar en el ejido. Aquí vamos a explicar un poco qué ha sido la evolución. En los años 60 o 70 empezaron a aparecer nuevas técnicas de cultivos, como todos conocemos, en todo el levante español. Esto lo que hizo fue, pues evidentemente, aumentar la actividad agrícola y, por supuesto, aumentar la actividad económica y aumentar el empleo. Pero, ¿qué se produjo? A base de extraer agua de los acuíferos superiores, pues se produjo una sobreexplotación de los acuíferos superiores, que provocó una disminución de los niveles de estos acuíferos. Y esto provocó, pues, por la actividad agrícola, pues, los vertidos sobre los acuíferos y, sobre todo, un efecto muy importante que ha hecho reducir la calidad del recurso, que es problemas de intrusión de agua marina, ¿vale? Y, por lo tanto, una salinización de los acuíferos superiores. Y, importante también, una pérdida de biodiversidad de ecosistemas lagunares. ¿Por qué? Aunque son ecosistemas que son antróficos, es decir, provocados por la actividad del hombre, pero al final fueron ecosistemas que se han instalado, como de aves migratorias y demás. Al dejar de explotar, claro, y se produce una pérdida de calidad de agua y una pérdida del recurso, ¿vale? Consecuencia, a partir de los años 80 se empieza a explotar los acuíferos inferiores y se dejan de explotar los acuíferos superiores, con la consecuencia que ya hemos visto, que es que se producen inundaciones, hay que verter ese recurso al mar, ¿vale? Ese agua que no se está utilizando y la consecuente pérdida de ecosistemas. Se producen problemas de interconexión. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos de una necesidad que tenía una comunidad de usuarios, al final nos encontramos con un problema, pero bueno, también es una oportunidad, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros hemos ido encontrando a lo largo de los últimos años desarrollando esta ingeniería? ¿Qué es lo que se propone en esta solución? Y esto es lo importante. Lo que se propone es extraer agua, volver a extraer agua de los acuíferos superiores, dejar descansar y recargar los acuíferos inferiores y
utilizar ese agua de los acuíferos superiores para el riego. Ese agua de los acuíferos superiores, como acabamos de comentar, pues tiene problemas de salinización. Entonces, ¿qué proponemos? Pues al acondicionamiento de una serie de pozos que son existentes, que ya existen, que ya se utilizaban o que se utilizan para la extracción de agua, y someter ese agua a un tratamiento mediante un equipo de desinfección, un sistema de salinización y un equipo de cristalización de la salmuera. Otra de los grandes puntos a favor de este proyecto es que se plantea la utilización de la energía renovable, en este caso fotovoltaica, para todo el proceso de acondicionamiento del agua. Y como tercera componente y como gran necesidad que tienen los proyectos agrícolas en España, es la digitalización, el control, la inteligencia de todos los datos que podemos sacar de todas las componentes del proyecto. Ahí explicamos un poco las mejoras, pues la reducción de la presión extractiva, aprovechar un recurso que no se estaba utilizando, una componente importante de economía circular, porque reutilizamos esas aguas, y la sal de esas aguas no generamos una salmuera que tengamos que verter, sino que sacamos un producto de esa desalinización, desalobración, ¿vale? Aquí explicamos un poco cuál es el flujo del acuífero superior a través de los pozos, a una cámara de mezcla, tratamiento de ozono, a un embalse de acumulación, y lo llevamos a una planta de ósmosis. Desde esa planta de ósmosis, con triple permeado, lo que hacemos es obtenemos agua para el riego, pero una de las grandes innovaciones de este proyecto es que sometemos esa salmuera a cristalización. Aquí hay una explicación de cuál es el flujo y las cantidades a tratar en la planta. Partimos de 2.000 metros cúbicos por hora, ¿vale? Con un agua con una conductividad de 4.000. Esto es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque la conductividad del agua del mar son 52.000. Y nosotros tenemos que desalinizar agua de 4.000, que con el consiguiente ahorro energético, porque no tenemos que desalar agua del mar, sino que es un agua que está salinizada, pero con una conductividad muchísimo más baja, pero que no es apta para riego. Y bueno, a través de las tres fases del permeado, pues vamos obteniendo volúmenes de agua apta para riego y cada vez una solución más concentrada de salmuera, hasta que llegamos al tercer permeado, y lo que hacemos es lo último de la última salmuera la sometemos a cristalización. Aquí hay un poco la explicación de lo que es el sistema de cristalización, que también es una innovación tecnológica muy puntera. ¿Por qué? Porque es un sistema totalmente cerrado en una sola etapa, que se produce la evaporación del agua y la cristalización de la sal en el mismo proceso, pero con una ventaja: que el calor de condensación del agua, cuando vuelve a pasar de vapor a agua, esa energía calorífica la volvemos a meter en el sistema, de tal manera que obtenemos otra optimización energética con este proceso. ¿Y qué obtenemos otra vez? Con esa pequeña cantidad de salmuera que teníamos, volvemos a obtener agua de riego y unas sales que tienen su uso industrial. Y por eso podemos decir que hacemos un proyecto con residuo cero. Aquí también vamos a explicar cómo nos valemos de las energías renovables, en este caso fundamentalmente fotovoltaica, para optimizar energéticamente el proyecto, ¿vale? Como hemos comentado, veis el proceso: planta de tratamiento, un embalse, y ahí empezamos a bombear agua y a trasegar agua a los embalses que ya tiene la comunidad de regantes. Pero vamos a hacer un trasiego, vamos a ir moviendo el agua. ¿Pero cómo la vamos a ir moviendo? No vamos a utilizar energía convencional. En cada una de las... Evidentemente tenemos una planta fotovoltaica en la zona industrial, que es donde se va a hacer la desalinización y cristalización, pero, y como iréis viendo, en los trasiegos del embalse vamos colocando plantas fotovoltaicas aisladas para facilitar ese trasiego, hasta cerrar todo el circuito del agua.
¿vale? Aquí se va a ver que en todas está la caracterización de cada una de las plantas, ¿vale? Bueno, es un poco para explicar Aquí hemos hecho un estudio de lo que es el balance energético del proyecto, para demostrar que en realidad conseguimos un ahorro energético, incluso con el nuevo proceso que le estamos metiendo al agua, que es un proceso de desalación y cristalización. Si vemos, nosotros estamos hablando de tratar 10 hectómetros de agua al año. Si nosotros al coeficiente de kilovatios por tratamiento o bombeo o movimiento de agua, nosotros ahora mismo tendríamos una energía consumida de 12 millones de kilovatios, ¿de acuerdo? Eso significan unas emisiones de pues 7.000 toneladas de CO2, 16 toneladas de sulfitos y de nitrogenados, ¿vale? Entonces, ahora vemos que con el proyecto, con las plantas de producción fotovoltaica, bueno, estos son los datos de producción. Evidentemente no se utiliza toda la fotovoltaica, toda la que quisiéramos, pero tampoco no se puede utilizar toda, ¿de acuerdo? La que consumiríamos sería esta. Aquí está la distribución de cómo las vamos, en qué se va a utilizar, en acondicionamiento, en bombeo de embalses, en el proceso de cristalización y luego en los trasiegos, ¿vale? Total, que vamos a utilizar 16 millones de kilovatios al año. Esto nos supone un ahorro de emisiones, como podéis ver, de 10.000 toneladas al año de CO2, ¿vale? No todo es tan bonito, es verdad que nosotros al final vamos a necesitar un aporte de energía convencional, vamos a utilizarlo. Y el estudio, el cálculo que hemos hecho, pues son estas emisiones, pero sí que podemos ver que reducimos en más de un 70% las emisiones, ¿vale? Desde un tratamiento inicial sin proyecto, que estábamos hablando de 12 millones de kilovatios, ahora mismo estamos hablando de que estamos reduciendo hasta llegar a un tercio las emisiones. Aquí se puede ver, porque es un proyecto complicado, es un proyecto muy extenso, son muchas actuaciones en un área muy amplia. Y bueno, aquí es un sinóptico, ¿no? Un poco lo que comentábamos, ¿no? De los pozos a una balsa de recepción, tratamiento con oxígeno, desalinización, una planta de cristalización, el almacenamiento y luego el trasiego y el bombeo de todo el agua entre embalses, ¿vale? Pero el proyecto también tiene una fuerte componente de digitalización, ¿vale? Es verdad que la comunidad de usuarios ya tiene monitoreo y tiene capacidad para hacerlo, porque ya hubo un proyecto de modernización de regadíos, también financiado por Sellasa hace unos años, pero queremos ir un poquito más allá. ¿Cómo vamos a ir un poquito más allá? Bueno, pues como veis, hay un montón de factores que se pueden controlar, pues los horarios, la previsión meteorológica, los hidrantes, las dotaciones, si utilizo energía convencional, si estoy utilizando, cómo está funcionando la planta desaladora. Todo esto son un montón de datos. Pero claro, lo importante es que seamos capaces de tomar decisiones con todos esos datos que estamos sacando, ¿vale? Entonces, el objetivo es ir creando. A lo mejor es mucho decir una inteligencia artificial, pero vamos a ir haciéndolo de tal manera que esos datos que vamos tomando nos permitan tomar decisiones y decidir, pues me viene bien desalar, pero no me viene bien cristalizar, pero sí me viene bien bombear porque estamos regando. O sea, ir tomando decisiones en función de todos los datos que vamos a ir procesando. Como veis, es un proyecto que es el objetivo de este proyecto y quizá debería ser el objetivo de los nuevos proyectos que se están haciendo en España de modernización de regadíos, es la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Pues no solo gestión de residuos, gestión de vertidos, gestión de la contaminación atmosférica, sino que también estamos alineados con el Pacto Verde de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Como podéis ver, en el área 2, en el área 3, en la 7 y en la 4, en la 8, ¿vale? Sobre todo, el objetivo fundamental es reducir emisiones, optimizar energéticamente, optimizar el uso del recurso, ¿vale? Aquí es una reflexión que queríamos hacer, que hemos hecho nosotros,
sobre lo que son los actores claves dentro del ciclo de vida de un proyecto, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos unos usuarios de agua que tienen una necesidad, pero también tienen un problema. Efectivamente, en este caso, había un problema. Tenemos un recurso que no podemos utilizar, que se vierte al mar, estamos hablando de casi 20 hectómetros que se vierten al mar cada año, porque es un agua un poco salina, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues hay empresas de ingeniería, como nosotros, que empiezan a trabajar con la comunidad de regantes. Pero nosotros solos no podemos hacer, nosotros tenemos que contar con empresas de tecnología, de I+D+I, como las empresas que forman parte de Agritech Murcia, como las que están aquí alrededor, ¿de acuerdo? Pero también es importante la participación del sector público en dos caminos. Primero, evidentemente, aprovechando y utilizando los centros públicos de investigación, los centros de conocimiento, las universidades, que también nos ayudan en ese I+D+I, para obtener una solución técnica sostenible y poder implementar, pero para implementar la solución, y sobre todo en proyectos innovadores como este, que exigen una gran inversión, es necesario contar con la financiación del sector público, como en este caso nos está dando la Sociedad Estatal de Inversiones Agrarias. Y poco más. Este proyecto tiene mucha cabeza detrás, llevamos muchos años trabajando, pero creemos que este es el camino, o sea, creemos que los proyectos tienen que aprovechar las nuevas tecnologías, pero tienen que ser con el objetivo de la sostenibilidad, el objetivo de que sean sostenibles en el tiempo, ¿de acuerdo? También, bueno, esto es el final, también nos gustaría decir que este proyecto, aparte del apoyo que está contando de la Sociedad Española de Inversiones Agrarias, dentro del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia, pues evidentemente ha sido fundamental contar con el apoyo siempre desde el principio de la propia comunidad de usuarios, en este caso de su presidente, que está aquí con nosotros también, don Andrés Cuadrado, que está aquí apoyando, porque siempre nos ha estado apoyando en esta ingeniería innovadora, ¿de acuerdo? Y también queríamos comentar que este proyecto, hemos compartido la idea, hemos compartido este proyecto con la representación permanente de España ante la FAO, y están muy interesados que como modelo de proyecto que se están financiando en España, que sea también llevado y presentado ante la FAO en Roma, ¿de acuerdo? Y poco más, que espero no haber hablado muy rápido y pues, muchísimas gracias.